Ay, bueno, esta escuelita tiene los recuerdos más lindos de mi niñez. Estoy hablando de los años 1955. Me acogieron y aquí tuve los grandes amigos en los años 55. Creo que es una nostalgia tremenda poder entrar aquí y sentir volver a aquellos años. La sala con la cual estuve en cuarta preparatoria. Aquí estaba mi escritorio, me sentaba en la primera línea. Este era el lugar que tuve en la escuela y que llevo aquí en el corazón. Creo que son momentos muy lindos, son momentos muy especiales. Hay un personaje inolvidable que no puede quedar fuera de la historia del Tao, don Leoncio Silva. Y este señor vivía solo y en esos años él vivía cerca de la playa de las Gaviotas. En esa desemboca una quebrada y él vivía en una ruca, solo, ermitaño, y se dedicaba a pescar y a hacer artesanía en madera. Hay varias leyendas, todos concuerdan en que él se construyó un avión de madera porque dijo que él iba a volar. Y efectivamente dicen que construyó un avión y que llegó un momento que con su pareja o su señora salió a probar el avión. Unos dicen que fue en la quebrada de Córdoba, otras personas dicen que fue acá en unas dunas. No está claro, pero de que está claro de que él construyó el avión y que, según las más creíbles, fue que se fue al sector de Córdoba, donde está el Zigzag más o menos, por ese lado, y se lanzó en su avión, ¿cierto? Por supuesto que se pegó el tremendo porrazo, y ahí quedó el avión destruido, pero esa leyenda, la gente antigua del Tao la reconoce, que dicen que fue así. A mí no me consta, pero el tiempo a lo mejor la ha ido deformando, le ha ido cambiándole, pero que don Leoncio fue artesano, y que don Leoncio se tiró en un avión de madera en la quebrada de Córdoba, dicen que sí. Puente de Córdoba antiguo, ¿cierto? En Isla Negra casi no había playa. Casi no había playa. Ahora el puente pasa por ahí más o menos. Este está un poquito más arriba. Hay un tubo que todavía se ve donde estaba ahí había una hostería. ¿Dónde está el tubo? ¿Ese era el puente? Sí, ese era el puente, sí. Ahí están las bases del puente y pusieron ese tubo. Son los recuerdos de esos años, del año 55 al 60 más o menos. Ese era el cine del Tao, que el año 1985, creo, con el terremoto, fue el último día en que se mantuvo en condiciones de prestar servicios. Es una de las fotos antiguas que llevan al recuerdo, el centro del Tao.
¿Ustedes saben los límites del fondo del Tabo, más o menos? Bueno, los límites del Tabo del año 90, porque antes era más limitado, entonces después hicieron, yo le estoy hablando del 910 más por adelante, lo que sé. ¿Ya? Ellos se limitaban al norte, al sur, por el fondo Santa Margarita. Ya. Al poniente para allá con el fondo Santa Luisa. Ya. Y acá al norte era el fondo de García Wood. Ya. Es más o menos así con Lila Negra. Ya. Pero eso pasaba en la quiebra de corda. Antes se quebraban por las quiebras de corda como límite de municipalidad, pero antes no, pues los fondos pasaban de un lado a otro. Claro. No eran territorios, por eso es que antes no, pues las municipalidades cortaban por quebrar, por eso es que Claro. en ese sector. Claro. Y por eso el fondo Santa Luisa, donde yo nací, llegaba hasta el camino que baja de Totoral a Punta Charca. Ya. Ya. Ese es el límite, esa carretera que vamos a ver. Ya. Ese es el fondo Santa Luisa y que Esmeralda ahora aquí, hasta allá con ese fondo. Ya. Ese era el fondo Santa Luisa. Y después mi padre se vino a este fondo, que es el Tabo. Esa es la señora Margarita. Margarita. ¿Y la del medio? La del lado, acá parece esa. Sí, la que está de negro. Sí, Esa es Margarita. sí, la de blanco es la tía de Guayilemo, de los Pérez. Ya. ¿Y la que está al medio? Es mi mamá, Ya. ¿Cómo se llama su mamá? Aurora García Díaz. Ya. Nosotros vivíamos, teníamos la casa familiar, está ahí frente, abajo, en la parte baja aquí, donde está, frente a la panadería, para hacerle un lugar Ya. más conocido, más Ya. práctico. Ah, ya. Y ahí está, mi papá había construido un local para verdulería, como para almacén después, seguramente, que era grande, y una carnicería chica, Ya. porque él primero trabajaba como carnicero ambulante en verano, Ya. de a caballo. Ya. Así que vivimos aquí, nosotros nacimos cerquita ahí del retén. Ya. Los mayores nacieron ahí. ¿Quiénes vivían en la orilla del mar en ese tiempo cuando usted era chico? Así que se dedicaran como a mariscar, a pescar. Habían buzos de resuello que le llamaban ellos. Ya. ¿Cómo se llamaban? ¿Se acuerda el nombre de alguno? ¿No? Don Pedro, hay varios. Don Pedro Jorquera, don Peyuco, don Pachaco, los Pachacos de la Isla Negra, Ya. porque él vivía allá primero Ya. y después se vino para acá. Don Armando Yanca, estaba pegadito a él, y eran Ya. como socios, porque eso es bueno cuando trabajaban antes a puro resuello, trabajar entre dos, Ya. porque se ayudaban, pues, Claro. y se cuidaban, pues eso es lo otro. Claro. Y se trabajaban el día entero sacando eso. Ya. Y ahí andábamos las gaviotas, como le decía, siempre ayudando, teniéndole el fuego, no piensaban con puro calzoncillo, ¿no? Claro. Las bajamares mejores eran en agosto. Venía gente de todas partes interior a la playa en esas bajamares a sacar. Ah, ya. Y ya ni se hacían como los rosarios, Ya. no iban pasando Las cuelgas, a claro. ahumados. Los sancochaban primero, sí, pues, Ya. y después lo ponían a ahumar. Pues. Claro. Y todos lo hacían así porque salía gran cantidad. Claro. Pues. ¿Y esa gente que venía del interior acampaban a veces? ¿Pasaban la noche a veces en la playa a veces? No, porque si sacaban la iba bien tenían que descargar. Sí, pues, iban al si tiro para venían arriba. a puro caballo, ¿no? A caballo. Claro, sí, caballo.
especialmente al buceo, experto mariscador y gran salvavidas, participando en el rescate de sobrevivientes del hundimiento del barco El Castilla. El segundo sería Pachaco Jorquera, con las características similares a don Armando Llanca. Eran yuntas, trabajaban juntos. Ya. Claro, ¿Cierto? por las prácticas que usted me cuenta, yo le diría, claro, ellos son changos, porque los changos tienen esa costumbre de viajar Claro, mucho, de de ir viajar a otros lugares. claro. Entonces hay otro personaje que podría clasificar, ¿cierto? Sí. El tercer personaje relacionado con Enya, don Leoncio Silva, uno de los primeros que se conoció que pescaba con una lanza de madera Ya. y pescaba con lanzas cuando las corvinas habían corvinas, Claro. se acercan a que las corvinas saben a la pulguita Claro. y ¡pah! Con lanza. Edita, le quería sacar una foto ahí al frontis. No, arrienda porque yo lo conozco. La Flor Frontis. Así era la casa antes. Así era antes, claro. Y también dicen que llegaron de Cahuil, yo me imagino que son... Probablemente Ah, entonces, claro. Claro. Sí, porque el abuelo Pedro igual tenía personas allá en Isla Familiar. Negra, familiares. Ah, Y también hay uno que le dicen Pachaco, porque al abuelo Pedro le decían Pachaco. claro. Pero porque era Pachaco. Bueno, y este era del hundimiento del Castilla que él participó, Ya. el abuelo Pedro. Oh, qué bueno. Ya, entonces aquí está el carabinero, ahí está el abuelo Pedro, el abuelo Armando, y esas son las que salieron recortes de diario, que no las tenemos nosotros. Ya. Nosotros tenemos el diario, Ya. y ahí está así como esto era el Castilla. Bueno, mi bisabuelo Pedro Jorquera, alias Pachaco, era una persona que venía desde Cahui, al sur de acá del Tao. Él se había casado con una persona ya en su lugar y su hija falleció, lamentablemente falleció neonata. Producto de ese acontecimiento, él se separa de su familia de allá y a la edad de los 20, 30 años más o menos viene acá junto con dos amigos, recorriendo las costas hasta que llega acá al Tabo, la localidad del Tabo, Isla Negra, donde se dedicó a lo que él aprendió y lo que era como lo más típico que se hacía en la localidad, que era el tema de la sal. Fabricaban también acá con la ayuda, ¿cierto?, del mar que siempre ha bordeado estas costas, y se dedicaba mucho a todas las actividades que tenían relación con el mar, el mariscar, el pescar, buzo, le encantaba el bucear y también era muy apegado a lo social y eso lo llevó a ser uno de los primeros buzos salvavidas que había aquí en la zona. Antiguamente eso no estaba muy regulado, entonces una persona bien de mar que sabía y conocía todo el tema de las marejadas, los oleajes, pudo ayudar a hartas personas de la comunidad en ese servicio, prestando ese servicio a la comunidad. ¿Cómo era la casa donde vivió tu familia? Bueno, mi abuelo cuando llegó acá llegó sin nada. Así que tuvo que arreglárselas como pudo para poder construir su vivienda. Y él, bueno, con los materiales que habían en aquella época nomás, pudo construir unas paredes. Aquí hay mucho, no sé cómo se llaman estos palos largos, que todavía... unas cañas, claro, que todavía salen de repente por el lado, por alrededor de la casa. Entonces se aprovecharon esas cañas y entre medio le ponían el adobe antiguo, entre las cañas, el barro, qué sé yo, y iban generando como las paredes de la casa, y arriba, ¿cierto?, tenían como sus totoras. Y eran tan firmes que contaba mi abuela que cuando trataron de hacer la construcción nueva, que es la casa que está ahora, en el mismo lugar, trataron de echarla abajo y las movían y era imposible derribarlas. Ya después, con el tiempo, él quería poder hacerse de ese lugar donde estaba y no le resultaba porque era de la propiedad marítima.
y justo tocó el hundimiento del barco de Castilla en el año 40, donde él, como buzo salvavidas de la zona, fue uno de los pocos que ayudó con el rescate. Y en base a ese mérito que él hizo, a ese acto heroico, le dieron finalmente que para que pudiera vivir en este lugar con título y ya propiedad. Y mi abuelo, el hijo de Pachaco, tuvo que pelearla harto para que pudieran reconocerle ese acto que le habían prometido, y finalmente se lo cedieron. Y hoy en día eso ha pasado ya 3 generaciones y somos nosotros los que podemos aprovechar de vivir aquí en este lugar gracias a mi bisabuelo y todo lo que él hizo en aquella época. Los 3 que eran como amigos estaban aquí en los alrededores. Era don Armando, que vivía en la casa del frente, una casa de piedra, y el caballero Beas, que tenía su restaurante. Hoy día lo atiende uno de sus hijos de este caballero. ¿Qué es el de allá? El restaurante La Paila, que está aquí al lado, claro. Cuando eras niño, ¿alcanzaste a ir a mariscar, por ejemplo, con tu familia? Sí, o sea, las tradiciones, por ejemplo, de sacar jaiba con mi papá, hoy era como tarde entera que nos veníamos. O sea, mi papá aprendió de su papá, de su abuelo, con una herramienta que era un simple fierro nomás, un fierro largo así, con una vuelta en la punta, no sé cómo se llama, hasta el día de hoy lo tenemos en la casa. Y él tenía como sus cuevas, entonces esas cuevas se las traspasó también por tradición, ¿cierto? Mi abuelo decía, mira, aquí es un lugar donde hay jaiba, aquí es donde... Y mi papá, como se conoce de memoria la playa, trató de transmitirnos eso a nosotros también. Entonces él nos mostraba cómo sacaba la jaiba y después nosotros éramos los encargados de andar. Entonces andábamos con todas las jaibas por toda la orilla de la playa. Esa tradición también tenemos. De repente también salimos con mi papá. Bueno, mi papá, mi abuelo me contaban que una de las características que tenía era que él fabricaba vela. No sé cómo era el proceso, cómo funcionaba el proceso, pero él, creo que las medusas que siempre han salido por toda la orilla de la costa, las reunían, las dejaban macerando no sé cuánto tiempo, y después de eso generaban como una cera y podían fabricar velas que servían obviamente para la iluminación de la gente de los alrededores que llegaban aquí a comprar. Entonces era como prácticamente siempre estuvo ligado al mar y todo lo que él le entrega. ¿Y la sal, sabes cómo la obtenían? Sí, bueno, ellos generaban pozas, ¿ya? Acá al lado de donde estamos ahora, que es donde él tenía su casa, primero hacían como unos hoyos en la tierra, el agua se acercaba a esos hoyos, después algo le hacían en la preparación no era porque si no el agua como que se iba abajo nomás, algo le hacían como a la preparación de esos hoyos, después le hacían un surco para que entrara el mar, y después en la misma mar se iba secando con el sol, ¿cierto? Y quedaban como los minerales. Y ahí eso ellos lo trataban, qué sé yo, lo purificaban y generaban como la sal. Pero sí sé que lo que él más hacía era bucear. Eso sí, él tenía como su aparataje para poder sumergirse y recolectar los moluscos y todo eso. Y tenía una capacidad pulmonar impresionante, porque duraba, por lo que me decían ahí, duraba harto tiempo bajo el agua y era su pasión. No sé qué era lo que le entregaba el mar, pero hay como una especie de, no sé si alga o madera, como que generaba como una especie de hilos que lo iba entretejiendo para poder hacer como su chinguillo donde iba poniendo los moluscos y todo lo que sacaba del fondo del mar.
qué lugar estaba la casa donde ustedes vivían cuando eran Aquí niños? abajo, Aquí abajo. sí. Ahora vive mi hermana, la menor de todas. Ahí llevamos 4 generaciones, Ya. sí. ¿Y cómo era la casa? ¿Usted se acuerda? ¿Tal como está ahora? ¿Era distinta? Sí, pues era muy distinta, eran unas ranchitas como le llamaba mi mamá. Nuestros cuartos eran de tierra, nuestras paredes estaban forradas por papel cementero, de donde mi papá desocupaba el cemento, fonola en el techo, era bien humilde, pero donde aprendimos muchas cosas y logramos salir adelante. Tuvimos 2 papás maravillosos que nos enseñaron a ser nobles en esta vida, a caminar por el centro del Tao con la cabeza en alto. Y se siente el cariño de la gente y nosotros también queremos mucho a nuestra gente. Somos todos como familia los que quedamos. Sí, mi abuelo llegó acá al Tabo, aquí mismo en la calle O'Higgins, donde siempre hemos vivido, y en el 1919 llegó con mi abuelita. Ella se llamaba María, él se llama Adolfo Bichunante, y bueno, tenemos acá en la villa, detrás de la Fermín García, Villa Esperanza, ahí hay una calle que le pusieron el nombre de él, por ser una de las personas más antiguas del Tabo. Ya. ¿Y usted sabe de dónde él venía? Sí, venía de Lagunilla y venía con mis 2 tíos mayores, Ya. de 7 hermanos. Era un trabajo de harto sacrificio, porque mi abuelo tenía que salir a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Él recogía el cochayuyo en la lotra que le llamaba, en el sector de la Castilla, para el lado del Caleuche. ¿Así se llamaba antes? Sí, lotra? la lotra le llamaba a él. Como muchas palabras especiales, cuando llegaban los jóvenes a la playa le llamaba los carlotos. Entonces son palabras que iban quedando a través del tiempo, plasmadas en nuestra historia. Y era un trabajo, de ahí sacaba los ultes, los hacía ensalada o los salía a vender en la pescadería y luego los ponía a secar. Cuando empezaba a lloviznar o a llover, lo entraba, tenía su cuartito él. Ahí trabajaba y armaba las maletas de cochayuyo. Y él se las vendía a diferentes personas, a la carnicería, a la pescadería. La señora Elena le compraba 10 por decirle y las ponía a la venta en la pescadería. En el supermercado Los Vázquez, eran muy conocidas. Y acá en el sector, cuando llegaba la gente los fines de semana a descansar, él también aprovechaba y les vendía. ¿Y en el mar igual iban a mariscar con su mamá o no? Sí, pues esa es una de las grandes cosas que yo extraño, porque con los años uno como que ya no puede hacer esas cosas. Y vivíamos mucho de eso. Le llevábamos a la chelita de la carnicería, le llevábamos los mariscos que sacábamos y ella nos pagaba con carne porque ella era dueña de carnicería. Sacábamos, yo extraño tanto eso porque sacábamos loco, lapas, caracoles, pescado, jaiba, y con eso teníamos para 3, 4 días para alimentar a toda la familia. Y aparte de eso, de que era maravilloso entrar al mar y ver tanto marisco que teníamos en esos años, y luego nos bañábamos en la playa porque el agua era maravillosa, estaba tibia a última hora cuando uno ya se venía. La mejor baja que siempre teníamos era en septiembre o agosto. Esa era la baja que había fenomenal. Yo me acuerdo que con mi papá sacábamos sacos de loco. ¿Y en qué sectores mariscaban? Solamente aquí al frente y ahí en el rompeola, cuando se dejaba el mar muy bajito, podíamos entrar al rompeola y ahí sacábamos mucho loco.
¿Y había más gente que mariscaba en estos sectores? Toda la gente del Tabo, todos los oriundos. Ya. La familia Álvarez, la familia Pérez, todos mariscaban acá. ¿Y no tenía cada familia como su sector favorito para mariscar o todos mariscaban en todos lados? No, todos mariscábamos donde queríamos ir. Ya. Sí. Incluso fuera de la zona había muchos que iban a Punta de Tralca, a Las Cruces, y también la Castilla era muy solicitada porque el sector de la Castilla tenía muchos locos. Sí. Ahora de adulta, llamémoslo así, vengo a disfrutar lo que viví de chica, porque de chica yo corría, yo iba a mariscar, yo me subía a la piedra alta que tenemos al frente, pololeé ahí muchas veces. Y ahora me vengo a dar cuenta de todo lo que viví ahí, de todos esos recuerdos maravillosos que tengo. En ese lugar donde está la roca de punta y la isla, sí. ahí se lo estaba llevando el mar a mi papá. Entró a mariscar y el mar de un momento a otro se lo empezó a llevar. Y bueno, y esa piedra alta era donde la mayoría de los jóvenes aún pololean, se suben a ver la puesta de sol, que es impresionante desde ese lugar. Y yo también lo hacía, mis hermanos, todos. Muchas veces ahí nos quedábamos hasta tarde porque era muy grato ver el mar. Siempre ha sido maravilloso mirarlo, contemplar cuando viene la ola. A mí es lo que más me gusta, cuando se hace esa parte de la ola y tú quisieras estar ahí, lanzarte, tirarte un piquero. Donde está el fondo ahí de esos pastos, ahí mi abuelo tenía su chacra que era impresionante, tenía de todo. Ahí nosotros sacábamos lo que necesitábamos para el almuerzo. No, aquí hay muchas historias. Porque mi papá hablaba, mi abuelita nos contaba también. Ella era más de la hablaba, mi abuelita era mucho de la siembra, de sus huertos que tenía. Que ellos hacían todo. Ella hacían sus cacharritos de greda también, todas sus cosas. Mi abuelita nació en el 1898 y murió en el 2015. 117 años. 117. Nací mi abuelita. Claro. Sí. Increíble. ¿Y ella dónde había nacido? ¿Sabes? ¿En Totoral? Totoral. En todo Ella el era Totoral. Totoral. Sí. ¿Cómo se llamaba? Rosario Vigilante. Vigilante. Ya. ¿Y tuvo muchos hijos, ustedes saben? Cuatro. Ya. Claro, 4. Quedan 2 mujeres, los 2 hombres fallecieron. Ya. Mi tío y mi papi, ellos fallecieron. Ya. Queda mi tía y Eran mi... gigantes. Tenían que hacer los 2 metros, por eso que yo pienso que eran changos, ¿Cómo era la casa donde vivía ella? adobe. ¿Y sabes si tenían cocina aparte antiguamente? Sí. Sí, pues, Y bien tenían- retirado de lo que era la Tenían casa. todo un fogón ahí, tenían Era jugaban una en- cornilla que le llaman. con pate cabra. Ahí, Hacían, de hecho, el pan se amasaba pero con una masa madre. Claro. Era bien de campo. Sí, pues. Bien de campo. Era muy bonito el lugar. ¿Saben si la casa antiguamente la cocina tendría techo de totora? Sí, ¿Sí? sí tenía. Sí, pusieron. Eran unas paredes tremendas. La cocina era fuera de la casa y tenía unas paredes de barro, ¿cómo se llama eso? Adobe de... No tiene otro nombre. ¿De quincha? No. Eran unos ¿Cómo le llamas? ¿Cuánto? con ramas así, con barro, que eran... Sí, pero tiene otro nombre. Sí. Eso. Mi papi trabajaba igual abajo en las piedras, quebraban piedra, vendían piedra antes. Antes se vendía mucha piedra del mar. Las quebraban y ahí trabajaba mi papi. Ya. Y de ahí salían a mariscar ellos y todo eso. Yo también empecé después a crecer un poquito, empecé a quebrar piedras con ellos. Y después ya me empezó a gustar la mar y me iba a la caleta. Ya.
Y de ahí empecé a bucear como a los 12 años, 15 años. A los 14 años fue salvavidas. Sí. ¿En la playa ya? ¿En la playa chica? Bueno, fui salvavidas en Cartagena, San Sebastián, en la playa chica, acá abajo en Las Delicias. Varias playas. Ya. Ahí era bueno para nadar antes. Ahora nado un poquito y me voy a pique. Mentiroso. Y sigo buceando. Estamos trabajando con el alga para hacer jabones, cosméticos, que es el donde está la... Esa es la espicata, esa es la marca de nuestro... Ah, súper. Ya. Acá tengo jabones de la... Trabajamos con esa alga nosotros para le sacamos el extracto y hacemos jabones. Ya. ¿Y qué alga es esa? El alga negra, el huevo negro. La que está el huevo negro. Sí. Nosotros sacamos una cantidad, no sacamos tanto. Y los mariscos que se sacan para comer ahora. Son unas pocas hojas que se sacan. Era la dueña de la playa. Claro, de día y de noche. ¿Y bucear de noche cómo? ¿Era por linterna? ¿Cómo? No, mijo. Resulta que uno cuando se pone los trajes buzos andaba mucha luciérnaga. Eran unos bichitos que a usted le daba luz, entonces nosotros estábamos enteras con esa luciérnaga, los hacíamos así la sacar y se nos pegaba en el cuerpo, así que nosotros andábamos con luz. Esos pajaritos eran las luces. ¿En la noche en el mar? En el mar, claro, era algo muy bonito. Si usted se movía, veía a los compañeros que andaban en lo mismo, pero todos andábamos con esas luciérnagas en el cuerpo. Yo nací aquí en Las Cruces, mis padres eran de acá de Las Cruces, se llamaba Pedro II Aguilera. Con él yo era su brazo derecho desde los 7 años, salí a cazar con mi papá, me gustaba cazar. Aquí en esta casa nosotros hacíamos los tiros, todo eso, entonces yo me dedicaba a ayudarle a hacer los tiros. Y salíamos a cazar al cerro, a las liebres, al conejo, también a pescar. A veces nos íbamos tipo 9 de la noche, estábamos hasta las 1, 2 de la mañana pescando. Con una fogata todos acostados, así, mi papá nos hacía un hoyo y nos tapaba todos bien tapaditos con frazada, mientras él pescaba. Y ya de amanecía, cuando ya venía amaneciendo, ya nos veníamos con harto pescado. En esos años sacábamos harta corvina, toyo, caínza, cuánta cosa en cuanto pescado. Así que él llegaba, veníamos en una carretilla, y ahí más atrás, donde estaba el patio, ahí él colgaba todos sus pescados ahí, y después se salían a vender, por la gente que quería llegar a pescar acá. Y eso me llevó a mí desde chica a estar en el mar. Me enseñó a mariscar. En esos años se sacaba harta macha, saco de macha, las machas eran súper grandes. Aquí la gente no se moría de hambre. Íbamos a Playa Chica en las horas de las bajas, locos grandes, erizos, caracoles. Mucha abundancia hubieron en esos años. Porque yo nací en el 50. Del 50 hasta del 57, 8, 58 más o menos. Y ahí ya me gustó el mar. Entonces a eso nos dedicábamos nosotros. Lo que me llevó a mí a bucear, después me casé yo. Y me fui a San Fernando, tuve como 7 años. Y en el tiempo de la Unidad Popular quebramos. Había fábrica de sonieres allá. Entonces llegó una necesidad grande. Me vine de nuevo a vivir acá a Las Cruces. Entonces no quería vivir con mi familia ya. Quería vivir aparte. Así que de ahí nos vinimos a un cuidado ahí en el Erimay, donde están ahora esos edificios. Y empezamos a criar, a tener de todo. Me encantaba porque a mi mamá le gustaba tener vacas, chanchos, caballos, de todo. Y yo hice lo mismo. Pero cuando ya tuve una abundancia de esas cosas, los patrones como que dijeron, no, te damos 3 meses para retirar todo, casi que tuve que vender todo. Sin trabajo, los dos con mi marido, y me llevó al mar. Porque habían días que no se tenía para la olla en esos años. Así que yo tomaba un tarrito chico, así de los 2 litros, y me encomendaba a Dios, le decía, Señor, llévame a donde haya marisco. Así que partía con un shopping, mi chica, a veces lo traía hielito, y con eso nos conformábamos. Hacía cauceos de cebolla, o caldillo, lo que sea, pero eso lo hacía mi papá, porque él era mi cocinero que teníamos. Fue una experiencia linda, muy bonita. Salíamos mucho a la hora de las bajas, en esos años el mar se recogía mucho. No como ahora, se recogían hasta 5 o 6 cuadras hacia adentro. Entonces aprovechaban los viejos antiguos a ir a sacar macha y sacábamos sacos con macha.
Y ahí muy poca gente sabía lo que era comerse las machas, igual que los erizos, los locos. Cuando uno bajaba veía cantidad de mariscos y no sabía cómo se comía el loco, cómo se comía la lapa. Solamente fue un buzo de Cartagena que él le enseñó a cómo se sacaba el marisco del mar. Y de ahí ya empezamos todos a trabajar en eso. ¿Y su familia era de acá también, oriunda, o venían de otro lado? No, son todos, mis abuelos eran de acá de las Cruces. Ellos eran nacidos y criados. Ya. Y de ellos nacieron 3 hermanos, y uno de esos hermanos fue mi padre. Pero mi padre siempre se dedicó al mar. No buceaba, pero solamente se dedicaba a tirar con caña, hacían nylon o con redes. Ya. Se tiraban las redes a caballo y después se recogían. Pero como le digo, en ese tiempo había mucha abundancia. Ahora ya se perdió esa abundancia. ¿Y usted se identifica con algún pueblo originario, por ejemplo, de acá que tenga relación con la mar? Por ejemplo, ¿ha escuchado hablar del pueblo Chango? No. ¿No? No me metí en ese cuento, solamente me dedicaba a trabajar, a saber que tenía que ir al mar, pero no me preocupé nunca de eso de... ¿Y de su abuelo, de sus padres, usted había escuchado ese término chango? ¿Ellos se decían chango? No, porque de partida mi abuelo no lo conocí. ¿Y cómo era la trampa para la jaiba o el sistema para...? Hacíamos un alambre, ¿Ya? largo así, bueno, ¿Ya? y hacíamos un doble abajo, entonces le hacíamos una patita, entonces como era de dos lados así, enganchaba en la pata ahí, en el alambre más largo, y ahí poníamos las jaias. Ahí llegaban las jaias y se quedaban ahí, pues, como había más carnada, ya... Ah, y ustedes iban y la sacaban con la mano nomás. Con la mano, Ya. O sea, ustedes se metían para tener que sacar la jaias, tenían que meterse. sí. Pero por fuera, por lo único, me dijeron que las jaias de repente quedaban en los senos. Ya. Entonces, pues, había hartas jaias. Hasta en los años había hartas, que se instalaba 20 alambres y sacaba 80 jaias. Ya. ¿Usted se acuerda de alguna familia o de alguna persona que usted haya conocido acá, que haya sido así pescador, buzo, que le haya... A Joel Aravena. ¿Cuál era? Sí. Ya. De la buena al agua, este caballero. De cuarto a la pesca, feo. Ya. Antes no hacían como ahora, pues se vendían a pie pelado, ¿no? Por una pura chalequita manga corta y unos pantalones. Claro. Y luego se da con mascarilla, pues a vista, ¿no? Claro. ¿Y los implementos que usaban? Usaban un quille, que lo usaban aquí a la cintura y un gancho para poder ganar. ¿Cómo se llama? ¿Una perra? ¿No? Sí, una perra, un perro, sí, Ya. Pero había cosas bonitas, era bonito antiguamente, ahora ya no había nada de eso.
Bueno, aquí estamos en un lugar aparentemente un conchal antiguo. Pero igual hay pedazos de cerámica, eso significa que tampoco es tan antiguo, o sea, o que tuvo uso hasta una época no tan antigua, porque la cerámica da cuenta ya que es del periodo alfarero temprano o alfarero tardío, entonces estamos hablando de 1500, 1900 años. ¿En qué lugar nació usted? Nací acá en Las Cruces, comuna del Tao, aquí en la avenida La Salina, donde históricamente vivió mi abuelo, mis padres y actualmente vivo yo. ¿Cuál era la relación de su familia con el mar en aquel tiempo? Bueno, que la verdad es que, como le digo, ellos en alguna parte, principalmente mi abuelo y algunos de mis tíos, eran muy asiduos a extraer productos del mar. El cochayuyo, como le digo, almejas, que había mucha en abundancia en el tiempo, el loco, las jaipas, ese tipo de actividades hacían extractivas. Ya, no era la única actividad que hacían, entendiendo que eran familias numerosas, entonces había que hacer múltiples actividades, pero una de las más importantes y en la cual nosotros también alcanzamos a ser parte en mayor escala de eso, porque ya empezaron después a escasear los recursos marinos, entonces no era muy rentable venir a buscar explotación a través del mar. Se limitó mucho ese accionar y por lo tanto, pero sí fue una actividad siempre ligada al mar y hasta el día de hoy nosotros permanecemos vivos de esas generaciones. Nos llama poderosamente la atención la costa, estar cerca del mar, aunque sea muchas veces venir a observarlo, a mirarlo, a sentarse, a contemplarlo, es algo que nos genera una tremenda satisfacción espiritual, algo que nos hace repensarnos día a día de cómo tenemos que ser en la sociedad. Empezamos a meditar con respecto a cómo eran las vidas anteriores, cómo eran nuestros ancestros, de la forma que se relacionaban, de la forma que lograban permanecer en el tiempo unido y garantizar que la comunidad funcionara como tal, cosa que hoy día lo vemos cada día más difícil, actuar y funcionar en comunidad. Entonces, claramente es una gran enseñanza que dejaron nuestros ancestros y hoy día más que nunca con una importancia volver a esos principios, a esos valores, a esas formas de vida que eran más sanas, más naturales y que también iban enmarcadas dentro de la armonía con el medio en el cual estamos insertos y en el cual tenemos que cuidar y proteger, porque es lo que nos permite seguir viviendo. ¿Me podría contar un poco de su familia paterna, que entiendo que era la de acá originaria, ¿no? Claro, porque mi madre era santiaguina, sí. Mi padre era el cruzano. ¿Cómo se llamaba él? Se llamaba Joel Zacarías Aravenas Berrueta. Ese es el nombre de mi papá. El papá de mi abuelo, Arturo Aravenas Armijo, y mi abuela, Luisa Berrueta Urbina. Eso por ahí comienza la historia. Mi abuelo, oriundo de acá, creo que llegó con sus padres desde Algarrobo hacia Loabarca, y de Loabarca emigraron jovencitos para acá. Y ahí el abuelo se hizo cargo del salar, las salinas, y como te decía, el primer bote pesquero de congrio y de todos los pescados fue mi abuelo Arturo. Él fue el primer pescador de este pueblo. No pueden contarte que haya otro apellido ni nada, no porque yo sea la hija, porque a mi papá le encantaba contar la historia de su familia y nosotros sabíamos todo. Y era él, el abuelo Arturo. El primer bote del congrio y de todos los pescados que salen. ¿Y tenía su bote ahí mismo en la salina? Ahí mismo en la salina. Ahí mismo en la salina. Ahora, ¿cómo lo sacaban después? ¿Cómo lo vendían? No tengo idea si venderían el pescado o no. Yo único que sé es que a mi papá lo criaron con un hígado de congrio, la panita del congrio, que son de este vuelo. En la mañana temprano el desayuno era una pana de congrio, para el niño, porque era el niño. Entonces, porque fue el niño de mi abuela hasta los 21 años cuando ella murió. Ella cuando lo andaba buscando, llamando, él era el niño. La historia es muy bonita,
pero ya mi padre no se hizo cargo de los salares, era mi abuelo. Entonces mi papá lo que ocupó los salares, eso, fue para secar el luche, que se sacaban camionadas de luche, porque después nosotros ya estábamos más grandes y los sacaba sangre, raspando las rocas, sacando luche, y se secaba el luche ahí, se pagaba con el agua de la laguna que estaba al frente, que era dulcecita esa agua, se lavaba y se ponía a sacar en esos cuarteles de los salares. Yo me llamo Enrique Castro Aravena. Yo, Vladimir Marcelo Muñoz Aravena. Somos los nietos de Joel Aravena. Mi abuelo fue el primer buzo acá de la zona. El año 56 fue la primera vez que se puso un traje de buceo, que se lo regaló don Luis Sea, que cazó un lenguado como de 15 o 20 kilos más o menos aproximado. Él le dijo a don Luis, regáleme la cabeza. Mi abuelo le dijo que le regalara la cabeza, no para hacerse un caldillo. Pero mi abuelo se criaba como... buceaba con puro short nomás y no usaba máscara, nada. Entonces flotaba arriba de un montón de cochayuyos y ahí iban echando los mariscos. Pero claro, esto viene de más atrás también, porque mi bisabuelo también es el que llegó primero acá. Pues. Obviamente él viene de allá, del lado del Totoral para acá, que tenía familia también, y empezaron a venirse hacia acá, y familiares de Viña del Mar también, pero de ahí venían hacia acá buscando mejores tierras, mejores lugares donde estar, y ahí empezaron a quedarse aquí ya y totalmente dedicados ya a todo lo que es el mar, po. También a lo que era la piedra, a sacar la piedra, porque todo esto también va junto con el mar, por lo que antiguamente hacían los changos. Bueno, ellos aquí también se tallaba la piedra, se cortaba en pedacitos para poder pegarla en los muros antiguos de las casas. Todas esas cosas se hacían antiguamente aquí. ¿Cómo me decían que se llamaba este sector? Bueno, antiguamente le decían el sector La Salina. La Salina por los salares. Las campanitas. Aquí le llaman las campanitas, pero en realidad estas son las cosas, las cachambas. Aquí había el sector de especies de agua dulce que mi abuelo pillaba. Y aquí tenían la casa, aquí se criaron todos vestidos. Y allá al fondo, a donde va ese sector de radial que hay ahí, estaba la sala de máquinas, que había una casa ahí que la destruyeron, sacaron todas las piedras. Y esto era como salar de Cahuil, hay 8 salares acá, en este sector. Después trabajaba ya prácticamente a mano, pues si no se ocupaba mucho lo que es la maquinaria industrial, pues era todo, si es que había una máquina era para extraer el agua, yo creo. Era pero a vapor. Pero era vapor, era más que nada eso, y después todo a mano, pues todo lo que es el ensacado de la sal. Bueno, aquí, y todos los que también trabajaron aquí en la orilla de la playa, que son familiares de nosotros y vecinos, algunos que quizás para adelante se suben a esto que estaban haciendo ustedes, como recolectar y ver nuestro antepasado. Sí. Lo que hacía mi abuelo era bucear, mi abuela le hacía la fogata, y mi mamá con 5 años ya aprendió a cocinar, le ayudaba a su hermano, prácticamente hacía la labor también de ayudarle a mi abuelo, secando la ropa en fogata, y era ese el sistema de ellos, porque muy agotador, pero era para vivir. Hacían maletas de cochayuyo y las venían a buscar en camiones en esa época para exportarlas para Bolivia. Lo bonito de este lugar es que se mantiene la naturaleza. Sí, se conserva. Lo malo es que cuando viene gente y no sabe cuidar, ensucia. Entonces no sabe las cosas bonitas que tiene este lugar. Ahora que está cerrado este lugar, detrás de esa piedra está se ha conservado mejor, pues. De cierta manera uno quisiera que todos tuvieran acceso a la playa libre, pero hay un acceso peatonal, pero así se maneja. Ustedes mismos están viendo aquí cómo está de limpio. Antes era lleno de botellas, lleno de confores, de pedazos de melones, sandías, lleno de basura. Esto era un basural, estaba lleno de basura porque la gente no realmente, bueno, estoy hablando de todo, pero
una gran mayoría no cuidan, no se cuida el ecosistema y todo lo que tenga que ver con esto, que es muy bonito, porque aquí estas playas son preciosas. Claro. Ahí en ese sector hay una piedra que le llaman, que era el reloj del sol, pero también le llaman tacitas, que hay dos perforaciones que eran de la cultura de los patos, los yoyolos de Aconcagua. El sector de donde molían las semillas y sí, ahí había una batea también que se destruyó. Sí. Que había mucha gente que en realidad siempre ha trabajado en lo que es el mar. Sí. Aquí todo esto es zona de mar, zona de gente que venimos de generación en generación en esto, por lo que a uno le apasiona, pues, que es el mar, pues, meternos al agua. Lo llevamos en la sangre. Lo llevamos en la sangre, esto ya no va. Yo sé, tengo hijos, pero ya a mi hijo ya le gusta el agua ya, pues. Sí, pues estas eran las cosas de las cachambas que le decían. Había mucho más antiguo, antiguamente había más grande, había más olla, más profunda. Antiguamente se creaban las cachambas que le decían. La cosa de las cachambas. Y aquí ya con eso ya tenían para comer ya, pues. Esto debería estar cerrado aquí. Y debería estar con una placa ahí. Sería monumento histórico nacional no tocar. Se encuentran más hoyos que están hechos a donde comían. También si queréis. Pero yo he encontrado tacitas debajo del agua. Además, porque ha cambiado el nivel del mar. Que el mar ha terminado hasta esto. ¿Pero qué significa para ti el mar? Hay algo que no se puede explicar, que es algo que tú lo tienes dentro, es como, no sé, pues es como un amor más, el amor que tú también lo llevas dentro, pues, es algo que tú lo tienes aquí, pues, que es parte de ti. Significa todo, porque uno busca paz. Tú debajo del agua te olvidas de todos los problemas. La naturaleza te da la tranquilidad que nadie más te la puede dar. Hola, a ver. Pura sol. Bueno. Mira. Maravilloso la sal. Vamos al agua ahora si quieres. Van a sacar fotos ahí en la...
Esto es lo que nosotros hacemos. Es lo que nos gusta hacer. Esto igual, para que vieran ustedes lo que uno está ajustando. Eso es lo que le voy a explicar. Yo estaba haciendo un buceo apnea con globo y aleta. Sí. Yo hago un buceo con zapatillas y sin aleta y sin globo. Ya. Es como la forma más antigua que... Él es único, sí, aquí. Es el mejor. Así. Esta es la forma más antigua que se hacía antiguamente, porque antiguamente no se usaba la aleta. No habían. Entonces, claro que con traje, que eso es la gran garantía que uno dice, algunos me dicen, mira, te metiste así, con zapatillas nomás y con este, pero antiguamente lo hacían sin ropa, así nomás. Pero este era el museo antiguo que se hacía, porque antiguamente obviamente había más recursos, se sacaba más a la orilla, pero así se subsistía. Antiguamente la gente hacía este tipo, no sé, este material no existía antes, pero esto es lo que hacían regularmente para sacar los mariscos. Tienen que haberlo hecho con algún palo duro, con algo firme. Ustedes saben más de eso que nosotros, pero este era el primer fierro que se ocupaba para sacar los mariscos. Se llama chope, que viene ya del nombre que tiene chope, ya es porque no es... Hecho. Claro, esto es para los pescados. Yo lo quise traer, se me olvidó traer hay uno que tiene así, que es como una fija con un anzuelo, que eso es para los pejes sapos, para sacar los pescados también que se incrustan en las piedras, que se pegan. Y este es para enterrarlo, esto es prácticamente el que se saca. También yo tengo unos largos, para sacar los lenguados o sacar cualquier pescado, antiguamente se ocupaban de esto. O sea, obviamente uno ha ido haciendo esto con mejores materiales y todo eso, pero esto viene todo de años, muchos años antes, muchos años, de los primeros que hacían esta pega, que eran los changos, ocupaban todo esto. También para sacar los mariscos, sacar los locos, las lapas, los caracoles y todas esas cosas, sacar con eso. Y también que un doble que es como una fija que se le llama. Y esta es la perra, porque ya después fue evolucionando más en el sentido de darle la curva para darle más facilidad a sacar los mariscos de abajo del mar cuando uno se sumerge. Y cuando uno se sumerge, el marisco lo saca. Entonces antes sacaban más tradicionalmente por la orilla nuestros ancestros, nuestros padres, se puede decir, de todo esto. Entonces estos se llaman perras. Solamente uno con los materiales, pero todo esto se ocupaba antiguamente igual, con diferentes materiales, nomás que eran autóctonos de la... Y este es el chinguillo. Quiñe, también lo conocen en el sur, en otras partes, el quiñe y el chinguillo. ¿Ya? Esto se amarra a la cintura aquí. Y antiguamente lo hacían con otro material, no lo hacían con esto. Lo hacían de como una tipo de... parecido a las totoras, así, lo hacían así. Y ahí echaban los mariscos. Claro. Como tipo bolsa, hacían como unos bolsos aquí que se los ponían aquí. Claro. Y aquí hacían y ahí uno fue evolucionando haciendo el chinguillo o el quiñe, que le llaman. Eso espero que les haya gustado esto y que mucha gente lo vea, o sea, puesto ahí para que vean que venimos de los changos. Y esto quedó la antigua escuela, quedó hacia los que vienen más, a los descendientes que somos nosotros ya, y después ojalá siga más adelante para mis hijos, mis nietos y todos los que vienen más adelante, que se pierda esto. Para mí es como que los reconozcan, y a mucha gente de aquí del litoral que también son de las orillas del mar, descendientes de gente que de mar, los sirva a todos para
para unirlo.